Buenos días. Esta mañana yo leer en mi internet, opiniones de mucha gente de qué pasa en Israel en medio bla, bla, bla. Y hay un periódico hablar sobre un pastor en Estados Unidos en la iglesia de Episcopal, pienso es católica ligera, faltan temas. En este pastor decir, la palabra de Dios, no en verdad es la palabra de Dios. Este causa mi oído kink, ¿qué? Él dice, no, es un documento de evolución de hombres sobre tiempo, pero no es relevante para la edad nosotros vivir en. Explotó mi cabeza. También yo leer de comentarios de mucha gente respondió de que él decía muchas cosas. 99% de la gente dice, este hombre no es salvo. O tú tienes comentarios sobre la palabra de Dios y obviamente él no lee. La palabra hablar sobre en los últimos días de historias como gente muy inteligente continuamente aprende mismo en escuelas, en universidades, pero no conocer nada. Y mi mensaje hoy es poquito diferente en las pasadas semanas. Yo siempre vine a decir, tú hablas excesivo sobre políticos. El problema es, mismo yo platicar con Benja hoy, ¿qué pasa allá ocurrir aquí? Nosotros, si Estados Unidos hay problemas, en muy poquito tiempo, México hay problemas. Y Sudamérica, y Europa, y todo el planeta. Porque este es los últimos días de historia. Yo decir, Benja, hijo, probablemente tú piensas yo soy loquito de cosas yo declaró. Pero un día, cuando yo fue, si Cristo no retornó antes, tú recuerdas literalmente platicar mañana, porque mis palabras es la verdad en el futuro. Es otra cosa, no es mi mensaje. Suficiente sobre eso. En Romanos, yo siempre retorno a Romanos. No puedo escapar. En Romanos 1, versículo 16. Es extraño, de otro día vine yo a recibir llamada de Alberdones. Una mujer nosotros evangelizar en el pasado cuando nosotros hay reuniones y servicios allá con las mujeres. Recuerda Daisy, cuando Daisy es aquí. Cada semana Benny y Daisy. ¿Y quién otro es? Ellos ir allá con las mujeres allá y hay servicios. Evangelizar mucho. Últimamente, los sacerdotes amenazan a mujeres en la colonia. Ustedes ir por el infierno si ustedes escuchan la doctrina de protestante, nosotros. Entonces, ellos por temor quita. Entonces, ok, mira, si tú tienes más temor de sacerdotes, del deseo para escuchar la palabra de Dios, buena suerte con eso. Entonces, nosotros cerrar de reuniones allá y ir a otro lugar. Pero una mujer recibió a Cristo en el pasado. Y ella esposo es muy enfermo
y llama a nosotros, sorpresa, fuera de azul o recibir una llamada, tú puedo bien a nuestra casa y orar por mi esposo. Él tiene operación por hernia, pero es muy enfermo. Entonces, vení yo ir allá. Y mismo yo decir a mi padre cuando él es en el hospital, muchos años en el pasado, yo decir, mira, somos aquí para orar por tu físico cuerpo, pero más que todo yo soy aquí por tu alma. No, Dios muévete por personas salvo o no salvo cuando creyente orar por ellos. Muchas veces Dios desea mostrar, Él es, para toda persona no es salva, para sanar o mostrar Él es real. Entonces, yo platicar con ellos poquito en el Evangelio, hablar sobre Romanos. Dice, mejor, ¿tienes Biblia? Es mejor no leer nuestra tele o nuestra Biblia. ¿Tú tienes Biblia? Oh, sí tengo. Pásale a Benny. Las letras es muy chico, yo no puedo leer sin mis lentes de magnificante grande, entonces yo pásale a Benny. Aparece es testigo de Jehová Biblia. Pero por suerte, Romanos 10, en ellos Biblia es suficiente, similar, entonces, y él confesó a Cristo, bla, bla. Pero el punto es, no hay duda en la palabra de Dios, en ningún camino, porque sí, la palabra es escribir siglos y siglos y siglos en el pasado. Y mucha gente moderno, progresivo, quotación, pienso, este documento no aplica hoy. ¿Cómo? Ellos, hay burros y camelos en este día, andar por todo. Tú quieres ir a una tienda, tú necesitas andar por kilómetros con tu pie, literalmente. ¿Cómo aplique la moderna vida nosotros tenemos ahora? Sí, nosotros hay mucho más tecnología. Mira, hay pantallas grandes inalámbricas por nuestra alabanza y puedo ver videos y cada uno de nosotros en nuestra bolsa hay mini computadora. ¿Sabes que la computadora en este tele, como un teléfono, es más poderoso que las computadoras en el cohete pusiste de hombre en la luna? Cuando los hombres andar en la luna en los 60s, literalmente este teléfono nosotros tenemos es más poderoso que la computadora en el cohete de la luna. Sí, nosotros hay mucho más tecnología avanzada. No uso burros nomás. Donde yo vivir en el campo, mucha gente pasa cada día con burro y carrito para guardar seco madera, porque ellos literalmente cocinar con la madera. Pero alto por ciento de población, si no hay coche, tú tomas taxi aquí, o autobús aquí, o manejando un coche, o moto, o algo, tecnología. Pero ¿sabes qué? Humanidad, lo básico, personas. Si tú transportes nosotros hoy, en tiempo, por los días de Cristo, andar en el mundo, otro que nosotros como vestirse, y tú olvidó tu teléfono cuando en ese mágico transporte por el pasado, tú descubres gente 2021 años en el pasado, es mismo ahora, adentro, que es deseos, que es temores. Otro que la diferencia en el siglo nosotros vivir en, humanidad no cambió. Pecado en el pasado es pecado hoy. Entonces, cuando yo leo la palabra, yo leo en Romanos, es Pablo escribió Romanos, ¿correcto? Yo creo. ¿Es Pablo? Alto por ciento. Cuando él habla sobre cosas, en elzidad,
aplique ahora porque es exactamente lo mismo Pablo anda el mundo ahora y él escribir diferentes tecnologías, pero en base, lo básico, humanidad nunca cambió. Entonces, cuando yo escucho este pastor platicar esta mañana, mi corazón es just rota, porque él tiene congregación. Imagine tú eres en la congregación de este pastor. Dice, la palabra de Dios no es en realidad la palabra de Dios. Es just una colección de historias y algo. Es bueno en general por guía, pero no es la palabra de Dios. Entonces, no hay autoridad sobre nuestra vida ahora. ¿Cómo esta congregación ellos existir? ¿Sabes que la palabra, yo no tengo problema con partes de la palabra de Dios yo entender. Mi problema es con la palabra es de partes yo entender. Porque siempre dice, tú. Punto, mi fallas, mis fracasos, mis pecados en palabra y en hecho. ¿Entiende? Yo sé la palabra de Dios aplique a Mike ahora en este siglo exactamente donde yo vivir adentro de estos zapatos, de este espacio en mi cabeza. Entonces, en preparación para este mensaje, pensar, es poquito duro, es porque hablar sobre cosas, de pecado y bla, bla, bla. Probablemente mi congregación es cansada de mi político de bla, 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 eso. Pero ¿sabes qué? Yo no puedo escapar de la palabra de Dios porque es absolutamente claro. Entonces, en la luz que este pastor busca para mis lentes en mi bolsa, colga mi tele, no puedo salir. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Mira, pregunta básico. ¿Tú tienes vergüenza porque tú eres cristiano? Cuando gente en la familia o en la calle de bodega, ustedes ir por bodega, ellos susurran, este es Lichi. Yo recuerdo cuando ella es buena católica. Pero ella ahora, el pobrecito, es parte de este culto cristiano. Sí. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El judío, primeramente, y también el griego. ¿Quién es de griegos? No es la gente solo de griegos en el país de Grecia. ¿Es Grecia en la palabra de Dios? De griegos. Cualquier persona no es judía. Mexicano, rusa, japonés, americano, Suramérica, Argentina. Cualquier persona no es judía, es de griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revelada por fe y para fe, como está escrito. Más que el justo, por la fe vivirá. ¿Quién de ustedes experiencia literalmente el proveer de Dios en tu vida? No solo, es una cosa, gente dice, hay buena suerte hoy. Hay buena suerte hoy. Pero en verdad, ¿quién de nosotros sabe Dios sostener y Él proveer, Él guía en verdad? ¿Entiende? Mucha gente piensa, es just suerte, esta es mi natural fluye de vida. Pero cuando tú eres salva, real salva, tienes relación con Dios, y tú andar en tribulaciones de vida y de problemas de vida, muchas veces tú tomas un paso atrás y dices, ¿sabes qué? Yo veo la mano de Dios en mi vida en esta situación. ¿Entiendes?
Antes, cuando yo soy faltan Cristo en mi vida, muchas cosas en mi vida cayó sobre mí y yo no tengo respuesta. Pero después de mi salvación, siempre proveer es proveer. Un camino a otro, Dios provee por mí. ¿Entiende? Yo recuerdo muchos años en el pasado, cuando el pastor y la pastora, ellos no creen en hechizos demonios. Y Dios guía mí en esta dirección. Es algo divino, no es algo yo perseguir. Es Dios conectar con mi gente, Ken Dunbar, actualmente, mi pastor en esta edad. Y otras personas, nosotros hay casa iglesias, la iglesia dividida en miércoles adentro mini grupos en varias casas alrededor. En el hombre, yo soy asignar en el casa, en pasado es Filadelfia iglesia en New Orleans, 70 kilómetros lejos, en El Muévete, Ponchatoula, Louisiana. Y después él y yo es amigos, y él dice, tú necesito conocer Ken Dunbar. Él envía a mí para introducir a Ken Dunbar como yo. Well, ¿sabes qué? Es fácil mismo de ver la mano de Dios sobre tu vida cuando tú ves atrás. Muchas veces es difícil reconocer la mano de Dios y cómo Él guía tus pasos ahora, pero cuando tú ves en el pasado, yo veo cómo Dios guía mí y yo encuentro gente, yo necesito encuentro en mi vida para cambiar mi vida. Ken Dunbar y Craig Albert, mi amigo en la iglesia, la casa iglesia, es personas yo necesito encuentro en mi vida. En ellos introducirme de cosas del Espíritu Santo y de primera vez yo ver una persona hechizo demonio de otros es entre las dos. Wow. Y después yo soy buena amistad con Ken Dunbar y por años yo soy el Timoteo. Yo ir con él cuando nosotros ir a personas casas para ministro liberación a ellos, o cuando él predicar en otras iglesias, yo traigo las bolsas y las Biblias, yo soy el ayudante. Y yo experiencia y aprendí muchas cosas. Well, esta iglesia, nosotros es parte en esta edad. Mi primero Espíritu Santo iglesia, donde gente habla en lenguas. ¿Sabes qué es dividido en el mundo cristiano? Mucha gente no cree en el bautismo del Espíritu Santo. Well, ¿quién de ustedes habla en lenguas? Alto por ciento de ustedes habla en lenguas. You can raise your hand, Jim, if you want to. Pero la pregunta es, ¿qué por ciento de cristiano mundo cree en Jesucristo en Dios, pero ellos no creen en el bautismo del Espíritu Santo? Entonces, es dividido porque ellos no creen en los dones del Espíritu Santo, ellos no creen en liberación y algo, no creen en milagros. ¿Ok? Mira, si tú confesar a Jesucristo morir en la cruz por mi pecado, después 3 días, Padre, levántate a las muertes, y yo creo en Romanos 10, tú eres mi hermano, no importa tú crees en el bautismo del Espíritu Santo o no. Mas existir que tú sabes, y es gratis, pero por mal enseñar de muchos religiosos, gente, de bautistas, de metodistas, hay varios denominaciones no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Well, en esta edad, nosotros ir a la iglesia, el pastor recibir el bautismo en el Espíritu Santo, y el bautista dice, hasta luego, es de puerta es allá, porque ellos no creen eso. Nosotros no podemos
soporta personas que hablan lenguas, porque él es copastor de esta iglesia. Entonces ellos salir y abrir propia iglesia con gente llena del Espíritu Santo. Pero ellos es lleno del Espíritu Santo, pero no cree en liberación en esta edad. Entonces, por pura inocencia, en mi parte, yo encuentro Ken Dunbar y Craig Albert, el hombre de Casa Iglesia, y ellos introducen mí de dones del Espíritu Santo en acción, como fluye. Wow, yo soy ocular testigo, explotó mi mente. En esta edad yo soy bautismo en el Espíritu Santo, hablar en lenguas y profetizar muchas veces en servicios y algo. Pero es otra cosa, es manifestación del poder de Dios. Literalmente, el Espíritu Santo es invisible, pero yo puedo ver con mis ojos de manifestaciones. La gente cayó en el suelo, el mismo, una vez yo veo una persona, el mismo víbora en el suelo, y la gente, recibir liberación. Muy dramático manifestaciones. Muchas veces los demonios salir con un, o toma autoridad sobre ellos fue, pero varios gente cerca de poseseo de manifestaciones es dramático, es otra cosa. Well, gente en la iglesia escucha, yo ministro en mi casa a varios gente sobre liberación, porque Dios conectar. ¿Sabes qué es divino conexión? Es cuando tú encuentras una persona escucha sobre ti y ustedes conectar porque la mano de Dios es sobre esta conexión. Entonces gente escucha eso y yo empiezo a recibir gente, pídesme tú orar por mí, por mi hija o mi hijo, porque yo siento hay problema demonio. Entonces yo empiezo a ministrar liberación inocentemente. Es just, ¿sabes qué? Cuando tú orar por una persona y tú tienes discernimiento, no es grande cosa, solamente repiten que tú escuchas el Espíritu Santo decir. No es grande, necesito mostración y bailar o cantar. Ver esto, todo es grande cosa. Simplemente obedecer que el Espíritu Santo decir y Él es responsable por resultados. ¿Entiende? Yo no soy del Espíritu Santo por el Espíritu Santo. Well, para larga historia corta, de pastor y de pastora no creen eso en ellos, es muy incómodo. Ellos piden nosotros fuera de iglesia. Mismo él recibir de izquierda pie de amistad, cuando él recibir el bautismo del Espíritu Santo, ellos hechizó mi esposa y yo, porque nosotros ministro liberación, ellos no creen dentro. Este pastor hoy, cuando hablar sobre no es real, Dios, la palabra de Dios no es la palabra de Dios. Es documento anciano, no aplique. Y causa mi corazón de dolor en mi corazón. Y yo examinar todas mis experiencias en Cristo en el pasado de 45 años. Yo no entendí todo Dios hacer o cómo Él funcionó siempre. Pero yo sé absolutamente el reino de Dios es real, el Espíritu Santo es real, Él es presente, Él es poderoso y Él no es tímido para mostrar el poder. Por cualquier puedo creer. ¿Entiende? Si es una cosa yo puedo depositar en ustedes, es mi esperanza, es audaz. Porque Dios gusta gente con audaz. Pusiste Él en la posición, si
Él no muévete, well, tu ver tonto en frente de gente. ¿Entiende? Yo recuerdo cuando nosotros muévete a México 24 años en el pasado. Yo soy desesperado por más de Dios y prueba cada palabra yo leer y crea con todo mi ser es real. Entonces, casarte en esta edad con 5 hijos e hijas y nosotros muévete a México, no hablar ninguna palabra de español. Solo yo soy siervo de Esteban, yo lavo platos en una bodega nosotros por evangelizar. Mismo nosotros empieza a videos para evangelizar. Esa esperanza de vecinos, bla, 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 viene. En esta edad hay Commodore. Oferta gratis comer y poquito platicar de evangelio y varios recibir. Cristo es como de iglesia en el Coloso, es planta en el shar. Porque yo no tengo valor, porque yo no hablo ninguna palabra de español. Yo traigo barriles de agua, yo lavo platos, y prepara limonada, corta limones y exprimir y mixte en the garrafones. Pero poco a poco yo aprendí español. Es la primera vez yo encuentro la verdad de Dios, levántate de los muertos. Cada vez, no. Pero yo soy ocular testigo, mismo es Lichi. ¿Entiende? Cada cosa en la palabra de Dios, las promesas de Dios, este lado del cielo yo puedo declarar yo experiencia. Yo experiencia personalmente de sanidad de mi cuerpo. Yo tengo demonio hechizo de mí, el demonio del espíritu de temor. Yo veo de todo dons fluye y funciona. Yo experiencia de proveer de Dios. Para cumplir mi historia sobre esta iglesia, nosotros recibir de izquierda, derecha, pie de amistad. Yo tengo problema herpes, infección en mis ojos, últimamente por mi vista. Y no puedo trabajar. Y perder mi trabajo porque necesito sentarme en la oscuridad, no puedo salir de casa. Yo tengo gastos porque yo compro casa en estos días. Si tú puedes imaginar, 30 o 40 años en el pasado, yo pago en esta edad 10,000 pesos mensual para pagar por mi casa. Porque hay trabajo. Salarios es más alto allá, pero el gastos es proporcionalmente más alto. Pero cuando no hay trabajo y tus gastos continúan, el banco dice, dame mi dinero. Si tú no pagas, ellos, tu casa, tú perder tu casa o tu coche o cualquier cosa. Yo soy cerca de pánico. Y un día, el pastor que hechizóme de iglesia viene a mi casa con un grande cartón de comer. No solo latas de algo, trozos de buena carne y pollo y pescado y verduras. Y él dice, ¿sabes qué? Nosotros creemos en varios aspectos de palabra de Dios diferente, pero yo sé, tú eres mi hermano y nosotros quiero ayuda. Yo llorando en este tiempo porque, yo siento tremendo rechazo de este. ¿Quién de ustedes recibir fuera de la iglesia? Tú no eres parte de la iglesia nomás. Porque lastimarme. ¿Sabes qué? Cuando tú eres parte de una iglesia, tú amas de hermanos, de hermanas. Somos familia. Y cuando la iglesia es malo, es algo impacta, es mismo divorcio o algo mismo eso. Es lastimar tu corazón mucho.
En este yo creo es la primera vez yo ver como Dios proveer por mí en mi tiempo de real necesidad. Cuando tú tienes trabajo, yo soy fotógrafo en este tiempo y muchas veces yo recibir referencia para tomar fotos en una boda o algo. Es de proveer de Dios. Pero sabes que cuando tú tienes real necesidad, no hay comer en la casa de niños, mami, papi, tengo hambre. Es cuando tú descubres si el evangelio es real o no. ¿Entiende? Yo reporto a ustedes el evangelio, la palabra de Dios es real, es relevante por esta edad. Nunca cambió, la palabra nunca cambió. Las promesas de Dios es exactamente real hoy mismo, 2000 años en el pasado. No solo es en el tiempo de Pablo. Muchas veces nosotros no ver la mano de Dios porque no hay necesidad. Hay trabajo, hay comer en el refri. Todo es bien. Pero también cuando tú absolutamente requisitas la muévete de Dios, Él es allá para ti. ¿Entiende? En versículo 10 a 8, necesito muévete adelante por mi traducción, página. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Yo pensar sobre este hombre, un pastor, no menos, que negar la palabra de Dios. ¿Tú piensas Dios muévete por él? Yo tampoco. Hay mi dudas, hombre es salvo. No nombre, no culpable, pero ¿quién de ustedes cree que el Papa es salvo? Imaginen 30% del mundo cristiano considerado él de vicar de Cristo y él no conocer el Espíritu Santo se morder el pompe, yo creo. Yo siempre burla de papa frita. ¿Cómo tú puedo clamar salvación en una mano, en la otra mano declaró la doctrina de Dios declaró? Este es gratis. Probablemente eches a mí de YouTube por eso. Detienen con injusticia la verdad. Yo recibí una carta de mujer ayer en mensajero. Ella recibió mi nombre por medio de mi página en Facebook donde yo pusiste estos videos. Y ella habla sobre, ella declaró varias cosas espirituales. Yo pregunté a ella directamente, mira, ¿tú eres salva? Es un poquito agresivo pregunta, pero ella respondió con, mi verdad es bla, 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 y tú tienes tu propio verdad. ¿Sabes que el progresivo mundo declaró tu propia verdad es válido para ti mismo, tu propia verdad es válido para ti? También ella confesar en nuestro platicar,
Yo no tengo ninguna idea cuántos años tiene esta mujer, si es joven o anciano o casarte o no. Es just nombre. Ella confesar mucho confundir y mucho temor en ella es vida. Her name is Elizabeth. Yo decía, Elizabeth, ¿sabes que de razón tú tienes temor en tu vida? En la razón tú no tienes ningún gozo de paz en tu vida. De eventos continuamente muévete, depende de qué dirección el viento muévete, es la dirección tu ir. Solo una verdad existir, Elizabeth, es la palabra de Dios. ¿Sabes qué? No importa yo me gusta la palabra de Dios, ofenderme porque es contra mi verdad, o no. Una verdad existir, un estándar existir. Y nunca cambio. Mismo este pastor decir, oh sí, 2000 años en el pasado aplica de pobrecitos, hay burros y caballos o andar en todo lugar, y no hay moderna tecnología, bla, 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 bla. Mismo humanidad cambió por el paso de 2000 años. Nosotros es exactamente mismo. Que aplique a Pablo, aplique a nosotros hoy. Ella no respondió, después yo respondió, mira, Elizabeth, solo una verdad existir, no tu verdad y mi verdad. La palabra de Dios es la verdad. La paz tu busca por, la falta de temor tu busca por existir en Jesucristo, en ningún otro camino. Es interesante para ver si ella respondió eso. Porque lo que de Dios se conoce es el manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Probablemente ustedes, mismo yo, evangelizar gente, y muchas veces ellos completamente rechazan nosotros mensaje de cruz y algo. Yo confesar, si yo soy Dios, probablemente yo hacer el evangelio diferente que Dios hacer. Explíqueme la historia de un virgen es embarazado por medio del invisible Espíritu Santo. Hay un bebé, este es el Salvador del mundo, y él experiencia todo el dolor y el calor, de hambre, de angustia, de humanidad, porque él un día es el sacerdote de todos nosotros, porque él sabe su tentación, y después tu sacrificio, tu único hijo, en la cruz terrible, y después 3 días tú resucitó él de las muertes. Come on, man. Si yo soy Dios, yo puedo inventar diferente, mejor historia que eso. Pero ¿sabes qué? Tristemente, Dios no habla conmigo sobre el Salvador. La palabra de Dios declaró, es como este evangelio. Jesucristo, de madre, de virgen, de bla, 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 de muerte, de resucitó las muertes, ir al cielo. En vía del Espíritu Santo nosotros recibir. Sí, yo declaro eso, probablemente es reflejar mi débil fe, pero sin la manifestación del Espíritu Santo en mi propia vida, probablemente yo no creo. ¿Entiende? Yo soy hombre, necesito mostraciones para creer algo. Pero
el manifestar y mostrar el poder. Yo soy ocular testigo de el poder, de proveer, de sanidad, de liberación, de resucitó las muertes, todo. ¿Entiende? Yo no puedo negar que yo soy ocular testigo de. Yo tengo bastante más a decir, pero probablemente ustedes han aburrido ahora. Que yo veo en el mundo es de muy profundo, más y más dividido, o de división entre de chivos y de ovejas, y también más y más dividido en iglesias. ¿Sabes qué? Hay mucha gente ir a la iglesia cada domingo o miércoles o cualquier día de iglesias abierto, pero ellos nunca escuchan la voz de Dios, nunca real experiencia con el Espíritu Santo. Ellos gente es parte de la iglesia no es salva. Ellos nunca escuchan predicar sobre el pecado. Es muy raro escuchar predicar sobre profecía, y menos mismo en la iglesia de este hombre negar Dios es como la Biblia decir, la Biblia no es la real palabra de Dios, es colección de viejas historias, pero no es real aplicación para nuestra vida. Porque él cree eso, él nunca ve la mano de Dios, nunca experiencia la presencia del Espíritu Santo. El predicar vacío mensajes, social mensajes. ¿Sabes qué? Es bueno si nosotros no hay juicio sobre nuestro homosexual hermanos, porque Dios no es serio cuando Él dice eso o otro. ¿Entiende? Salvación no es solo por medio de fe en Jesucristo. Si tú eres buena persona, Dios abraza y acepta. ¿Qué dice? Buena suerte con eso. Well, personalmente, si este es de medir requisito para recibir salvación, yo soy perder ahora. Porque yo nunca es buena persona. Todo decir es la verdad. Nosotros confirmar eso ya. Hey, no aplaudir atrás eso. Un flecha en el corazón. ¿Tú entiendes? ¿Quién de ustedes es bueno? Tu propio poder. Otro demonio con el púrpura pelo, obviamente. ¿Sabes qué? Púrpura es de color royal. Nosotros rodear antes de reina. Ya. Yo burla y bromear con Moni. En ella es de enforcer, probablemente porque la cámara solo ve un puño bien. Un día yo... Servicio es fin, apagó el video. Yo llorando más y más cuando yo veo la división en el mundo. ¿Sabes qué, santos? Yo creo con todo mi ser. Esta división entre los creyentes, cuando tiempos duros vienen, ¿sabes qué? Tiempos mundial duro viene. Más temprano o más tarde. Leer las profecías. Y cuando el tiempos duro viene, y nosotros depende de proveer de Dios. Si Dios no provee, nosotros es pan tostado, figurativamente. En el mundo es en pánico,
sin pánico. Es cuando nosotros levántate, toma de resigio. Yo tengo respuesta por tu angustia. ¿Sabes qué? Hablar sobre el grande último muévete de Dios de evangelizar en el mundo. Jim y yo platicar sobre este mundo. Mucho evangélico cristianos creen si nosotros solo orar suficiente, Dios muévete y todos ellos adelante en las colonias siento convicción y corriendo por la iglesia y rodear en el altar y recibir a Cristo. Yo repito en la pregunta, yo pido a ustedes, ¿quién de ustedes recibir a Cristo solo por escuchar el Evangelio sin angustia en tu vida? Problemas. Yo no. El más grande problema yo experiencia en toda mi vida es que causa mí a rodear adelante de Dios. Si tú existir, Señor, si tú sabes mi situación, toma el timón de mi vida porque yo no puedo controlar mi vida no más. 10,000 voltajes de Espíritu Santo golpearme, pum. Yo nunca leí la Biblia en mi vida. Yo no entendí Romanos 10, pero con corazón, arrepentimiento, yo, Señor, ayúdame. Él hablar con hijo, ¿tú piensas es suficiente Romanos 10 para salvar? Ya, papi, pienso que sí. Él es, pides en real. Y también él dice, perdóname por mi pecado. Es suficiente. Es mismo cuando nos evangelizar el hombre ya de testigo Jehová, Biblia. Una vez en la colonia, ¿sabes que opuesto de vieja iglesia de calle, hay familia, es de Santo Muertes. Nosotros hay servicios y oír ya. Yo siempre digo, ¿tienes Biblia? Porque no quiero ellos creer la Biblia. Yo tengo es la Biblia, ¿sí? Cristo de tú tienes Biblia. Siempre hay mío, pero sí hay, es el testigo. Yo cheque Romanos 10, es suficiente cerca de cambio un poquito palabras, pero la salvación camino es adentro. En fin, tú dices, ¿qué es el punto de tu mensaje? El punto de mi mensaje es eso. La palabra de Dios es la verdad. Y si tú no experiencias la verdad en la palabra de Dios, tú necesitas pusiste tu confianza en eso. Pides a Dios, Señor, mostrarme la verdad en tu palabra. Yo quiero conocer lo mismo. Es mismo de razón yo vine a México. Yo pusiste yo y mi familia en peligro porque yo he determinado a ver la mano de Dios. Porque ninguna es peor calificación para ser misionero en México que yo. 50 años en edad, mal salud, no hablar ninguna palabra de español, ¿entiende? Pero poco a poco Dios empieza a mostrar a mí cada palabra en la palabra de Dios es la verdad por mí. Nunca cambió. Pablo experiencia el Espíritu Santo, nosotros experiencia. La palabra de Dios. Yo leo en Romanos esta mañana. Decir, Dios no es respeto de personas. Él no respeta a Gaby más que Pablo, más que mí. Todos nosotros salva es igual. Entonces, la palabra de Dios aplique a Gaby, a Vero, a Benja, no Jim, y Pedro. Jim es... Lo siento, Jimmy, lo siento. Tú eres viejo, es otra cosa. Tu utilidad es... Bien.
todos nosotros, por el grado nosotros puedo creer, experiencia cada promesa en la palabra de Dios. Santos, pusiste demande sobre las promesas de Dios. Y ver, tu Dios, muévete para ti. En el nombre de Jesucristo. Músicos, con tu mariachi, sí.